Y vamos a leer los dos pasajes que estuvimos leyendo el domingo pasado. Muy bien, Humberto. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11, y después se acuerdan cuál era el otro pasaje. Hebreos 8, 1, 2, 5. Hebreos 8, 1 y 2. Después leímos el 5. Bien. ¿Encontraron, hermanos? Vamos a leer entonces la palabra del Señor en esta ocasión. Versículos 11 de Hebreos capítulo 9 y después vamos a ver capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y él les había dicho ya en el capítulo 8, versículo 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tanto un sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, estamos viendo estos domingos esta preciosa enseñanza neotestamentaria también. Hace unos domingos atrás, recuerden que estuvimos viendo que Jesucristo es el esposo y que la iglesia, que somos nosotros, es la esposa, es la novia. Ahora estamos viendo que Jesucristo en el Nuevo Testamento es el tabernáculo de Dios. Y nosotros estamos en Cristo. Y nosotros, dice la Escritura, que estamos siendo edificados como piedras vivas. Nosotros mismos somos parte de ese tabernáculo en Cristo. Y la palabra tabernáculo, recuerden que lo vimos el domingo pasado, no es otra cosa para referirse a la morada de Dios. ¿Dónde vive Dios en la tierra? Dios está en todas partes, pero ¿dónde vive? En la tierra. Bueno, Él se hizo un tabernáculo para hacer. Y ese tabernáculo es Cristo, ese templo es Cristo. Y nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. Estamos en Cristo. Y siempre fue la idea original de Dios vivir con su pueblo, tener comunión con su pueblo. Y el primer tabernáculo que Dios creó, el primer santuario, fue el jardín del Edén. ¿Se acuerda que lo vimos eso el domingo pasado? Cómo Dios creó a Adán y Eva y cómo Él convivía en ese santuario que hasta que ellos no habían desobedecido a Dios, no había ningún tipo de maldad allí. Dice que Dios vivía con Adán y Eva, pero ¿qué pasó? El hombre pecó y Dios lo tuvo que echar de ese lugar, porque Dios no puede convivir con el pecado. Adán y Eva fueron expulsados de ese santuario, de ese paraíso, y fueron apartados de Dios. Pero también Dios no deja las cosas así nomás, porque Dios toma una nación, un pueblo que estaban esclavizados en Egipto, y lo toma y se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de los hebreos que habían estado esclavizados por más de 400 años en Egipto. Y dice que Él quería levantar un pueblo para vivir en medio de ese pueblo y ser su Dios. ¿Y qué hace Dios? Levanta otro tabernáculo en el desierto donde Él se manifestaba a su pueblo. Pero ahora el escritor a los hebreos le está diciendo a la iglesia judío que se había convertido que todo eso que pasó no era el significado mismo de las cosas, no era la sustancia, era la sombra. Ahora sí tenemos el verdadero tabernáculo de Dios y como vamos a ver es un tabernáculo eterno, es un tabernáculo que no se va a desgastar, es un tabernáculo que no se va a romper, es un tabernáculo que va a durar eternamente y para siempre, pero es un tabernáculo que sigue siendo santo, porque Dios habita ahí. Por lo tanto, los que moran allí también tienen que ser santos. La cosa es, hermano, que el pueblo de Israel no solamente profanó el tabernáculo en el desierto, sino que fue lo largo que pasó la historia, siguieron profanando ese lugar santo. Profanaron el templo, aquel templo que hizo Moisés, se acuerdan que era un espectáculo, sin embargo no sirvió de nada ese templo porque ellos lo siguieron profanando. Y ellos después se habían aferrado a ese templo físico y habían hecho del templo un ídolo. Y bueno, y Dios les deja muy claro que cuando se viola el tabernáculo de Dios, en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando se viola el tabernáculo de Dios, cuando se profana lo que es santo, Dios dice que las consecuencias llegan. Y ellos no quisieron oír en el Antiguo Testamento. Dios les levantaba profetas para hacerles enderezar las pisadas, para hacerles ver que estaban errados, y ellos que hacían con los profetas de Dios
No los querían escuchar. Seguían profanando el lugar de la morada de Dios. En aquel antiguo pacto fue en un lugar físico. Primero fue el tabernáculo en el desierto, hasta que después tuvieron un templo físico, pero tanto el tabernáculo como el templo físico fueron una y otra vez profanados por el propio pueblo de Dios y lo pagaron muy caro. Algunos pasajes de ejemplo, hermanos, en Ezequiel. Recuerden que Dios había prometido a su pueblo que por haber profanado su santuario, su ley, sus mandamientos, iba a enviar una nación cruel, pagana, los caldeos, y los iban a llevar cautivos 70 años. Bueno, primero sale una deportación de cautivos de Judá, en los cuales estuvo Daniel y su familia, y otros 10 años después, cuando la última deportación es que sale el profeta Ezequiel, y después Nabucodonosor trilla Jerusalén y prende fuego el templo. Y Dios advierte y advierte y advierte y advierte. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 5, y vamos a ver fuera de vista, hermanas, consecuencias de haber profanado el tabernáculo de Dios, la morada de Dios. Ezequiel capítulo 5. En el versículo 11 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová, Ezequiel 5:11, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario, recuerden que santuario es sinónimo para tabernáculo, para casa de Dios, para morada de Dios, digo la palabra en el hebreo el domingo pasado, que se refiere a todos los lugares, pero Dios acá le dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Porque Dios venía advirtiendo del mal comportamiento, de la mala conducta de los judíos, que venían profanando ese lugar santo, donde Dios habría prometido que su gloria iba a estar ahí, se les iba a manifestar. Sin embargo, ellos habían hecho de la casa del Señor una cueva de demonios, porque más adelante el Señor lo llama al profeta Ezequiel y dice: vení un poquito, vení que te voy a mostrar una cosa acá, y vas a ver cómo está funcionando esto. Dice que le muestra, lo lleva al templo a Ezequiel, y dice que ahí había 70 ancianos que estaban adorando al sol. Dice: eso no es nada, eso no es, vení otra vez por acá. Y de repente otro allá, y los sacerdotes estaban adorando imágenes de reptiles y de todo bichos inmundos en las paredes del templo. Y el Señor le dice: no pasa nada, vení, hacer un agujero en la pared y luchar por este agujero. Mirá, ahora va a haber cosas peores. Y de repente ve, dice que mujeres estaban llorando al falso dios Tamuz dentro del templo del Señor. Eran muy religiosos dentro del templo del Señor, pero había una profanación que daba fiebre. Adentro mismo de la casa del Señor. Y el Señor dice: mirá, y eso no es nada. Y mirá lo que están haciendo otros. Era horrible. Estaba profanando completamente el lugar donde Dios había dicho que iba a ser su residencia. Y miren un poquito más adelante, allí en el capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, los líderes políticos, los líderes religiosos, estaban profanando el templo del Señor, adorando a los demonios, adorando a las deidades falsas. Dice: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel que hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuelve aún y verás abominaciones mayores, le dice el Señor. Esto no es nada, Ezequiel, porque como el Señor lo ve todo y lo sabe todo y lo conoce todo, y es impresionante, y el Señor les levantaba profetas, y ya les había levantado 50 años atrás profeta Jeremías, y no había caso. No querían volverse de sus malos caminos y seguían profanando el templo del Señor. Y un poco más adelante, hermano, en el capítulo 24, este libro de Ezequiel es fascinante, ¿no? Porque nos muestra claramente la depravación de la mente y del corazón cuando el ser humano decide seguir su camino y endurecerse, por más que conozca la voluntad del Señor. En el capítulo 24, ahí en el versículo 24-21,
Le dice el Señor a Ezequiel: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿Por qué el Señor iba a profanar él su santuario? Bueno, porque el Señor iba a abandonar ese lugar físico para siempre y lo iba a dar para que le destruyera una nación pagana, los caldeos, el reino de Nabucodonosor. Iba a prender fuego ese templo que ellos adoraban, era un ídolo para ellos el templo, lo iba a prender fuego, y las cosas sagradas, los tazones, las cucharas, todo que era en oro y plata, se lo llevó todo Nabucodonosor para los tesoros de su reino y de su falsa deidad. Entonces imagínense el dolor que esto le iba a causar a esta gente que adoraba ese lugar de culto, pero se habían corrompido, habían profanado una y otra vez lo santo. Y cuando el pueblo de Dios se empecina en profanar lo santo, las consecuencias no se hacen tardar. Porque el Señor dice: sé santo porque yo Jehová soy santo. Lo dijo en el antiguo pacto y lo sigue diciendo en el nuevo pacto. Hoy más que nunca nosotros que estamos en el verdadero santuario de Dios, ¿cómo tenemos que andar en ese santuario? No lo podemos profanar porque las consecuencias se pagan muy caro. Y eso también se nos hace entrever el escritor a los hebreos, a estos cristianos, que muchos estaban abandonando el pacto de la sangre de Cristo para volver otra vez a los rudimentos ahí en Jerusalén. Y era muy caro. Por eso le dice: cuidado, hermano, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y después le dice: terrible cosa caer en las manos del Dios vivo. Y si retrocediere no agradará mi alma. Hay exhortaciones también. Lo cierto es, hermanos, que no hicieron caso ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a los demás profetas. Entonces el Señor se lleva a Ezequiel cautivo también a Babilonia. ¿Y qué pasa? Pasó lo que el Señor dijo. Vino el rey Nabucodonosor con sus hordas, con sus tropas, deshizo Jerusalén, la trilló, la prendió fuego y quemó el templo y se llevó todos los objetos sagrados para los tesoros de su falso Dios. Por lo general los caldeos, los babilonios, adoraban a Marduk, el famoso dios babilonio, deidad de Babilonia. Era uno de los dioses más comunes y más poderosos que ellos tenían. Entonces quedó completamente destruida Jerusalén, y Dios había dicho por labios del profeta Jeremías que iban a estar 70 años cautivos, casi 2 generaciones, en una nación pagana. Iban a estar cautivos ahí. Pero también el Señor prometía que después de los 70 años los iba a sacar de allí, los iba a llevar a Jerusalén, los iba a plantar en Jerusalén, y otra vez iba a empezar a levantar a su pueblo allí. Por eso vemos cómo el Señor levantó, por ejemplo, a Nehemías. Nehemías era un funcionario del rey Artajerjes, el rey persa, y dice que el Señor puso en su corazón ir a visitar a Jerusalén porque estaba en grande ruina. Así que Nehemías va una primera vez para edificar los muros de Jerusalén, y él organiza con las familias que habían quedado allá y con lo poco que había, organiza primeramente levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y después que Nehemías se organizó, que levantaron los muros, Nehemías se vuelve, pero quedan instrucciones, hermanos, y entre ellos ya está Esdras, y quedan instrucciones para levantar un templo para el Señor en Jerusalén, para que empezaran otra vez a auspiciar los sacerdotes, los sacrificios, enseñar la ley del Señor. Pero pasa el tiempo y la cosa no fue tan linda que digamos. Por eso Dios en esa época levanta 2 profetas contemporáneos que son Ageo y Zacarías, porque el pueblo había desistido de la obra del Señor. Parece que no les gustaba el templo. Claro, miraban el templo que estaban haciendo con materiales muy precarios, al lado de que había quemado Nabucodonosor, que había sido el templo de Salomón, y que estaban haciendo a la vista de ellos no valía absolutamente nada, ¿no? La cosa es, hermano, que pasan por lo menos 12 años, y Nehemías decide ir otra vez a Jerusalén a ver cómo estaba el templo, ese flamante templo que habían levantado para adorar al Señor. ¿Y con qué se encuentra Nehemías después de 12 años? 12 años atrás habían edificado los muros. Ahora han pasado 12 años a la historia de Nehemías capítulo 13, y Nehemías va a ir otra vez a Jerusalén. ¿Y con qué se encuentra este hombre cuando va a Jerusalén? Capítulo 13, versículos 7 y 8.
Díganme si estos textos no son claves para entender la rebelión del corazón, la dureza del corazón. Dice que al volver Nehemías a Jerusalén, después de ese famoso cautiverio de Babilonia, que Dios saca a un remanente y lo lleva a Jerusalén, dice ahí versículos 7 y 8, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Dice Nehemías, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿Quiénes eran estos personajes, Eliasib y Tobías? Eliasib era el sumo sacerdote que estaba en Jerusalén. Y Tobías era un siervo amonita que lo más probable era uno de los descendientes de los desterrados de Jerusalén, pero que no se hallaba en él ninguna genealogía que verificara eso. Entonces él se había dedicado con Sanballat el horonita y con Gesem el árabe, se habían dedicado a tratar de frenar la obra, desanimar a la gente del Señor, le hicieron la vida imposible a Nehemías para sabotear la obra, para extorsionarlo, para desanimarlo. Pero ahora ellos habían llegado a algún acuerdo, por lo menos Tobías, un hombre perverso, un hombre pagano, lo más probable que había hecho una alianza o algún tipo de parentesco con el sumo sacerdote que estaba allí, Eliasib. ¿Y qué había hecho? Eliasib le había preparado un lugar en el templo para Tobías y Tobías se había adueñado de ese lugar y vivía en ese lugar. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba profanando. Ahora, a mí me llama la atención, habían estado cautivos 70 años por haber profanado el templo y ahora no han terminado el templo nuevo cuando ya lo han profanado otra vez. Dígame usted si esto no es increíble. Si no somos cabeza dura, si no somos pata chueca, ¿cómo nos encanta patear el clavo toda la vida? Porque esto nos ha costado 70 años de miseria en Babilonia y ahora estamos haciendo un templo a pulmón ahí y ya lo están profanando. Y este hombre se agarró una calentura, Nehemías, que se ve que era un hombre de muy poca pulga, porque cuando las cosas son torcidas en la casa de Dios uno se enoja. Y Nehemías se enojó cuando vio que la cosa estaba torcida, cuando vio que ese sinvergüenza estaba ahí adentro, cuando estaban profanando la casa del Señor. Por eso él dice ahí, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, el amonita, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice, y me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Y esta corrupción del liderazgo, del sacerdocio, lo vemos en toda la historia de Israel. Hoy en día, en el nuevo pacto, no estamos muy lejos, hermano. ¿Cuánta gente sigue corrompiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente sigue adulterando la palabra? ¿Cuánta gente sigue profanando los ministerios, los dones, las capacidades, los servicios para el Señor? ¿Cuántos Tobías hay que echar a patadas de la casa del Señor que los profanan? Y esto duele, por supuesto que sí. Si nosotros vamos rápidamente, quiero leer un pasaje, esto había pasado hacía muchísimos años, cuando aún Jeremías estaba profetizando que venía Nabucodonosor. En Jeremías capítulo 23, versículo 11, 23, Jeremías 23, 11, acá dice que este hombre, Eliasib, el sumo sacerdote, había hecho una tranza con Tobías. Él que tenía que ser el principal para enseñar la ley del Señor, vaya a saber qué transfugiada habían hecho con Tobías. Pero mire en Jeremías 23, versículo 11, dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Dios mismo está denunciando acá al profeta, al sacerdote que eran impíos. Y aún en la casa del Señor no tenían temor de Dios, hacían las cosas mal hechas, hacían las cosas torcidas. Y mira un poquito más adelante, allí en el versículo 17, Jeremías 23. Dicen atrevidamente de las muchas cosas que hacían estos sacerdotes y estos profetas. Hoy no ha cambiado, hermano, porque el corazón sin regenerar sigue siendo tan pagano como antes. ¿En la iglesia o fuera de la iglesia? El que no tiene el corazón regenerado, el que no ha nacido de nuevo, es un Tobías dentro de la iglesia, hermano. Y esto lo vemos claramente.
Dice ahí el versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y esto es típico de los falsos profetas. Con la calamidad que había, con la degradación moral y espiritual que había, dice, está todo bien, vamos arriba, gloria a Dios, aleluya. Paz del Señor a su pueblo, el Señor habla la paz. Y el otro pobre profeta Jeremías, que era un verdadero profeta, dice, no hay paz, ustedes tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten de sus malos caminos, el Señor dijo que va a levantar a los caldeos, van a venir, van a arrasar. ¡Ay! Ahí era una perolata, hay que tirarlo al pozo a Jeremías. Jeremías desanima al pueblo, Jeremías no lo queremos acá. Es un hombre, queremos motivadores, queremos que nos inflen el ego, que nos digan que con nosotros está el Señor, y le endulzaban el oído a la gente. Dice, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Eso es típico de los falsos profetas. No vendrá mal sobre vosotros. Bueno, y acá lo vemos claramente con este Eliasib, que había hecho un trato con Tobías, y Tobías se había adueñado de la casa del Señor. Había agarrado la casa del Señor para vivienda, y vaya a saber las cosas que se hacían ahí. Y este hombre se enojó, Nehemías dice, me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. No tuvo ningún tipo de compasión ni de misericordia Nehemías. Dijo, bueno, te doy una semana, vamos a estar orando a ver si esto no proviene del Señor, por lo tanto hay que sacarlo cuanto antes de la casa del Señor. Le agarró todas las porquerías a patadas y se las tiró afuera. Ay, pero Nehemías no tenía amor. Qué falta, qué falso de amor Nehemías. No, con los Tobías hay que ser así, hermano. Y eso Pablo mismo lo dice a Timoteo, con esos falsos creyentes, aún con ellos dice Timoteo, evítalos. No tengas nada que hacer con esa gente, que no son temerosos de Dios, que no aman a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A los tales evita. Y me imagino, este hombre, celoso de las cosas del Señor, celoso y tiró todo. ¿Saben a quién me hace acordar? Al celo del Señor Jesucristo. Cuando entró otra vez al famoso templo que Herodes el Grande les había hermoseado a los judíos, que se captaban de ese montón de piedra, como cuando los judíos iban los discípulos del Señor, lo codearon al Señor y dijeron, ¿viste, Señor, qué templo tenemos? Mira qué belleza. Y el Señor miró y dice, de cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra. Porque ellos adoraban el templo, era un fetiche espiritual, el templo, y se quemó todo otra vez. Y el Señor, cuando entró ahí adentro y vio, habían hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo el Señor? Se hizo un azote de cuerdas y lo sacó allí y volcó las mesas y tiró todo aquello. Porque no se puede estar indiferente, hermano. No se puede estar indiferente cuando las cosas empiezan a estar torcidas, cuando se empiezan a profanar las cosas del Señor y todo quiere seguir el mismo rumbo. Y siempre están los falsos profetas. Siempre están los falsos profetas diciéndole que no pasa nada, que hay paz. Por eso el Señor dice allí claramente en los textos que leímos de estos falsos profetas, estos falsos sacerdotes que se habían levantado en los tiempos de Jeremías. Entonces parece que algunos no querían aprender la lección. Habían sido llevados cautivos 70 años por haber profanado la ley del Señor, el santuario del Señor, y ahora estaban haciendo un templo nuevo y ya lo estaban profanando. Increíble, mis hermanos, pero es así. En Lamentaciones, capítulo 2, versículos 6 y 7, en el libro de las Lamentaciones, que dice que cuando Israel menospreció el santuario, recuerden que Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías, después que Nabucodonosor prendió fuego a la ciudad y quemó el templo y hizo una gran matanza allí. Pero dice que después que Israel menospreció el santuario, dice versículos 6 y 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios y lo destruyó porque el pueblo lo había profanado. El pueblo se había empecinado en seguir profanando el templo del Señor, la casa de Dios, y entonces Dios los entregó. Era tanta la degradación moral y espiritual de aquella gente, de los israelitas, que confiaban en el templo físico como un ídolo. Habían hecho del templo físico un ídolo.
Y eso también lo tuvieron que pagar muy caro. Los israelitas manifestaron repetidas veces que para ellos lo importante era el tabernáculo mismo o el templo mismo, sin poner énfasis en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Ellos no querían agradar a Dios, no querían ser espirituales, no querían someterse a las enseñanzas del Señor, pero sí querían aferrarse a su templo y hacer del templo un ídolo, hacer del templo un fetiche espiritual. Por eso en el templo terminaron adorando cualquier cosa, a los demonios, a las imágenes. En Jeremías capítulo 7 no podemos tener una expresión más gráfica del Señor en cuanto a este cuadro patético y terrible. Jeremías 7, versículo 4 al 7, dice allí el Señor: no fiéis en palabra de mentira diciendo, escuche bien, es decir, no se fíen en esas palabras que ustedes dicen que es mentira. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso, hermanos, supuestamente, según eruditos bíblicos, esto era un coro que tenía Israel. ¿Ya se acordaban los coritos de victoria de la iglesia? Bueno, ellos cantaban este corito: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este. Y Jeremías decía: no, se van todos ustedes al exilio porque ustedes están haciendo la contra al Señor. Y ellos siguen cantando templo de Jehová, templo. Y Jeremías les profetizaba y ellos salían con este corito que tenían de victoria. Pero si no hay obediencia, podemos cantar toda la vida. Si no hay vida consagrada a Dios, ¿de qué sirve el cántico? Y ellos tenían este fetiche. El templo, nosotros tenemos el templo acá. Y ese templo ya dejó de funcionar y tener el propósito que Dios le había dado. Ustedes lo vienen profanando hace años, sí, pero el templo. Y mientras este templo esté acá, es el símbolo de que nosotros somos el pueblo de Dios y que nada malo nos va a pasar. Por eso Dios, ¿qué hace Dios? En Ezequiel capítulo 10 dice que abandona la gloria de Jehová y abandona el templo. Y una vez que Dios abandonó el templo de Jehová lo destruyó Nabucodonosor. Chao, cántico espiritual. Pero ellos tenían este cántico. El templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y el pobre Jeremías predicaba y predicaba en contra, y ellos seguían con estos fetiches. Y luego le dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, y anduviereis en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y el verso 11, ahí en Jeremías 7, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa de la cual es invocado mi nombre. Por supuesto que sí. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es decir, habían convertido la casa del Señor, como dijo el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo repite esas mismas palabras de Jeremías capítulo 7, versículo 11. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho una cueva de ladrones. Solo comerciaban, solo sacaban ganancias. Bueno, hermanos, muchas iglesias se han convertido en eso también, en cuevas de ladrones, donde estafan a la gente, donde le sacan la plata a la gente, donde le venden profecía falsa, donde le dicen cosas que Dios no prometió, donde distorsionan las escrituras, donde se ha hecho de la casa del Señor un negocio simplemente. Increíble, ¿no? Muchos israelitas creían que la mera existencia de tener ese templo allí entre ellos era la garantía de que la presencia de Dios, aunque ellos fueran infieles, iba a estar con ellos. Como tenían el templo, eso simbolizaba que Dios estaba con ellos. Pero una vez que no tuvieron el templo, que quedó hecho escombro, que quedó quemado, entonces se dieron cuenta que la cosa iba en serio, que Dios ya no estaba ahí. Entonces Dios le dice a través de Jeremías que esa esperanza que ellos tenían era falsa. Era una esperanza vana, y mucho más los profetas que le profetizaban en contra. Y Dios dice: no, si ustedes no se humillan, no obedecen mi palabra, si no se arrepienten, entonces va a venir con todos nosotros. Y va a quemar la ciudad y los va a llevar cautivos. ¿Qué pasó?
¿Le erró el Señor? No, hermano, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Él no se equivoca. En 1 Samuel capítulo 4 hay otro ejemplo de cómo esta gente era tanta la idolatría, no solamente del templo físico. Ahora vamos a ver aquí, en 1 Samuel, o primero, porque es un libro de Samuel, capítulo 4. Acá tenemos una